Buenas noches, profesor. Al grupo número 4, conformado por David Alejandro Toapanta Quiranza, Miguel Ángel Ramírez Escobar y mi persona, Germán Francisco Barreto Parra, nos correspondió el tema KPI, Key Performance Indicator. Primero, para entrar en contexto de que es un tipo de indicador, eh, ¿qué es un indicador? Ok. Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, una actividad o resultado, conformado por uno o varios datos. Estos están construidos a través de percepciones, números, hechos, opiniones o medidas que permiten el desenvolvimiento de un proceso y la evaluación de este mismo. Cabe aclarar que estos últimos dos deben guardar una relación con ellos mismos. Un ejemplo de indicador, el cual es un indicador de gestión, este se utiliza para realizar el monitoreo de los procesos, de los insumos y de las actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos específicos de una política o programa. Como vemos, la mayoría de ejemplos de indicadores siempre van a estar qué mide y de qué manera se elabora esto. Otro ejemplo es los indicadores de resultado o productos. Esto relaciona los bienes y servicios generados por la acción de formación. Estos son los resultantes de las actividades de transformación de los insumos y generan un incremento en la producción de aplicables a la formación. Como vemos, estos se presentan en forma de porcentaje, y igual que el anterior ejemplo, nos muestran de qué forma se mide y cómo se elabora. Tenemos también los indicadores de efecto, como otro ejemplo, que se refiere a las consecuencias inmediatas de la formación y desarrollo de competencias sobre las personas, las empresas o la sociedad. Ese representa el encuentro de las acciones formativas con la demanda de los participantes. En este también algunos se presentan en forma de porcentaje y otros como decir la tasa de desempleo, la tasa de productividad, etcétera, como vemos ahí en el ejemplo. Otro ejemplo de indicador son los indicadores de resultado o producto. Estos representan el cambio esperado en la situación de los participantes una vez que la formación se lleva a cabo. Estos usualmente se pueden medir en periodos de mediano o largo plazo. De esto debido a que se requiere un lapso de tiempo. Y pues, al igual que los ejemplos anteriores, está la manera en que se mide y la manera en que se elabora. Bueno, ahorita el compañero David Alejandro Tapanta va a explicar algunos tipos de indicadores, los cuales se relacionan con el KPI. Bueno, existen múltiples tipos de indicadores. Algunos de ellos son los siguientes: indicadores externos e internos. En el caso de los indicadores externos, un ejemplo de ellos es el impacto que tiene una estrategia de marketing sobre los consumidores. ¿Por qué? Porque la información que se recibe de los indicadores se recibe al exterior del proyecto, la compañía o la compañía. En el caso de los indicadores internos, puede ser, por ejemplo, ingreso por empleados o margen operativo de un proyecto. En el caso de indicadores cualitativos y cuantitativos, los cualitativos se encargan de medir eh, opiniones o percepciones sobre algo específico. En el caso de los cuantitativos, se encarga de medir algo un poco más objetivo, si se puede decir de alguna manera, como por ejemplo ventas o ingresos de algo. Sin embargo, ambos indicadores tienden a converger en que se miden numéricamente para facilitar la medición. Indicadores de largo y corto plazo. Los indicadores de largo y corto plazo se definen a partir de una estrategia de planeación de objetivos en un tiempo determinado. Un ejemplo de indicadores a largo plazo es el valor del tiempo de vida de un cliente. En el caso de indicadores de corto plazo, algún ejemplo es los dólares gastados por mes en la ejecución de un proyecto. También hay otros tipos de indicadores, como indicadores predictivos versus indicadores históricos. Los indicadores predictivos lo que buscan es influir dentro de los resultados de una actividad.
mientras que los indicadores históricos buscan, ¿cómo decir? Buscan cómo describir el desempeño pasado de un proyecto. En el caso de los indicadores primarios, se refieren a indicadores que no dependen de otros. Un ejemplo de ellos es el tiempo de procesar un pedido, por ejemplo. Los indicadores secundarios sí dependen de indicadores eh, externos, como por ejemplo el margen operativo, que se calcula como la relación de un ingreso operativo y las ventas netas. Por último, tenemos indicadores de eficacia y eficiencia. Los indicadores de eficacia lo que buscan es eh, determinar si se cumple un objetivo, mientras que los indicadores de eficiencia agregan una variable nueva que es el tiempo y buscan medir, buscan pues calcular si se cumple el objetivo en un tiempo, en un tiempo óptimo, pues. Listo. Eh, Mi compañero Germán va a explicar cómo construir un indicador. Ok, para construir un indicador se debe llevar a cabo 6 pasos muy sencillos, el cual primero es revisar la claridad del resumen narrativo, el segundo identificar los factores relevantes, tercero establecer el objetivo de la medición, cuarto plantear el nombre y la formulación del cálculo, quinto determinar la frecuencia de medición y sexto seleccionar los medios de verificación. Ok, voy a explicar cada uno con más calma. Ok, el primero que es revisar la claridad del resumen narrativo. Los indicadores en este caso serán claros y precisos si el objetivo al que están asociados también lo es. De ahí que el primer paso para la construcción de los indicadores es revisar la claridad del objetivo al que estén relacionados. Y para ello se debe revisar unos aspectos fundamentales a través de preguntas, como les, ¿los objetivos establecidos se encuentran ubicados en el ámbito de desempeño adecuado? O el resumen narrativo cumple con la redacción sugerida en la metodología del marco lógico, las cuales sus siglas son MML, o los términos técnicos o acrónimos incluidos en el resumen narrativo están definidos. Estos objetivos deben ser precisos en cuanto a lo que pretenden lograr. Y así, estos deben diseñar y establecer un indicador para que esta tarea sea sencilla. También es recomendable que el objetivo cumpla con como dije antes, con la redacción del MML, que es el método, la metodología de marco lógico, ya que así permite identificar rápidamente los elementos de mayor relevancia para el objetivo. Ok, acá es un ejemplo en el cual se presentan dos casos muy comunes. Es un resumen narrativo largo y en el cual este no tiene un objetivo concreto y un resumen narrativo sencillo, el cual es acotado, pero este es poco preciso. En el primero no es sencillo determinar cuál es el cambio que se espera lograr o la población a lo que se hace referencia. Este tipo de ejemplo es un ejemplo con múltiples objetivos que, en los cuales se debe implementar la metodología del marco lógico. Ok, otro ejemplo son los autores de objetivos, en los cuales los objetivos sean descriptivos y al mismo tiempo concretos. En este, la idea central del objetivo se define de manera adecuada como están en la columna izquierda. Ya hay que corregir los objetivos de la columna derecha para que sean más claros y precisos. En el primer aspecto es corregir los acrónimos o siglas y omitir elementos técnicos. Y por último, es acotar la redacción conforme a la metodología del marco lógico. Okay, como segundo, es identificar los factores relevantes, el cual estos son los aspectos más importantes del objetivo, ya que describen qué y en quién se va a medir. Este también corresponde al conjunto de palabras que enuncian cuál es el logro esperado y sobre quién se espera este dicho logro. Un ejemplo muy claro es un resumen narrativo referente a fin, en el cual para alcanzarlo. Y en ese hay que considerar que solo el fin puede tener estos dos elementos. Como un segundo ejemplo es el de crear agroempresas.
para los objetivos establecidos en el componente y la actividad. La identificación de los factores relevantes esta es similar al propósito. Está con la finalidad de reconocer con claridad los factores relevantes. También es importante tener los objetivos claros y precisos en este caso. Y esto es muy sencillo diseñar y construir los indicadores. Ok, acá un ejemplo 3 que es mucho más claro, que en el cual está el objetivo, y en la columna de el qué y en quién, o sea, en forma de pregunta, y ya los factores relevantes nos dicen el quién, que en la primera fila es para las mujeres, y el qué se previene y se define la violencia en su contra. Bueno, ahí hay más ejemplos. Como tercer paso es establecer el objetivo de la medición. En este se definen las dimensiones del indicador que serán incluidas en el monitoreo del programa. Para ello es necesario que esta valoración dependa en gran parte de las necesidades programadas por cada programa. El primero consiste en señalar dimensiones de los indicadores adicionales que deben ser analizados y determinados por las responsables de dicho programa. El segundo aspecto se refiere a la forma de presentar los indicadores y la posibilidad de interpretar de su valor. Y por último, es necesario evitar lo que ha denominado trampa de la medición, la cual consiste en medir cómo el resultado es fácil de cuantificar. Como cuarto, es plantear el nombre y la fórmula del cálculo. En este debe ser muy concreto en que se establece el nombre del indicador, el cual debe ser claro y relacionarse con el objetivo de la medición, y el método de cálculo debe ser una expresión matemática definida de manera adecuada y de fácil comprensión. Ok, en este paso se utilizan diferentes métodos de cálculo, como es el porcentaje, la tasa de variación, la razón promedio y el número de índice. Esta es la fórmula en que se calcula un cálculo de porcentaje, la cual es forma fraccionaria y multiplicado por 100. Acá unos ejemplos en los cuales están los propósitos, los componentes, también nos dicen los nombres de los indicadores, los factores relevantes y la forma en que se debe llevar a cabo el método del cálculo. Ok, la tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo. También es de tipo fracción y también toca multiplicarlo por 100. Estos son algunos ejemplos de la tasa de variación, en la cual también podemos observar los propósitos componentes, los nombres de los indicadores y la forma en que se debe realizar el cálculo. También tenemos el cálculo de la razón promedio, que es el cociente entre dos variables, cualesquiera tiene un cierto periodo y cada uno de estos tiene una unidad dependiente. Acá hay unos ejemplos en el cual podemos observar cuándo es fin, cuándo son componentes y la forma en que se lleva este cálculo. Ya como último, los números de índice. Esta no tiene método de cálculo, sino son una medida estadística diseñada para estudiar la variación de magnitud o de más relaciones. Esto en un tiempo o en un espacio determinado. Y acá pues algunos ejemplos que se llevan a cabo. Como quinto paso es determinar la frecuencia de medición del indicador. Para como observamos en la imagen, los indicadores asociados a la actividad tienen una mayor frecuencia de medición mensual y bimestral, mientras los de fin de curso presentan una menor, que son los de bianual y sexenal. Cuando más alto es el nivel de objetivo, menor será su frecuencia de medición. Bueno, esto debido a que no se puede determinar una frecuencia de medición para como la disponibilidad de la información de los datos de las variables que conforman el indicador y las necesidades de información por parte del programa. Okay. Como sexto paso tenemos seleccionar los medios de verificación. Estos se determinan si genera o consolida según la MIR, que es la matriz de indicadores para resultados.
en los cuales se busca establecer el nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área que genera o publica la información y la periodicidad de este mismo, y si está ligada a alguna página web. Bueno, también esto depende de los indicadores establecidos. ¿A qué me hago referencia? Como observamos en la imagen, se hace una clase de preguntas. Como la información la genera el programa de la institución, si sí la genera, se establece el medio de verificación. Si no, se realiza otro tipo de pregunta, que es la información la genera otra institución. Si sí la genera, se establece el medio de verificación. Si no la genera, se hace otra pregunta, que es mayor el beneficio que el costo de generar la información. Si sí lo hace, se establece, y si no, se debe replantear el indicador utilizando el indicador proxy. Estos indicadores proxy son más llamados indicadores indirectos. Ok, acá algunos ejemplos en los cuales podemos observar qué es y qué no es su medio de verificación. Donde dice la columna que dice no y sí, los que dicen no no son un medio de verificación, y los que dicen que sí, sí son un medio. Ok, acá otros ejemplos. Ok, ahorita ya vamos a definir, ya sabiendo que es un indicador, qué es el KPI. Ok. El KPI, ya anterior dicho, Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave de desempeño o medidor de desempeño. Bueno, todo KPI estos son indicadores, pero no todos los indicadores son KPI. También algunos ejemplos que, como lo anterior dicho, son los indicadores de calidad o indicadores de clave de negocio que están dentro de los KPIs. Bueno, ¿para qué se utilizan los KPIs como tal? Esto en general, para evaluar cualquier proceso de proyección de manera constante, de modo que se pueda sintetizar la información sobre la eficacia, efectividad y producción de las acciones en un proyecto en el menor tiempo posible. Estos son aplicables en negocios, sectores productivos y marketing online. Ok, también en los KPIs, como vemos en la imagen de la derecha, tienen en ciertas etapas realizan su función, como es en el plan de negocio, objetivos estratégicos, indicadores claves de rendimiento, aprendizajes, toma de decisiones y retroalimentación al plan. Ok, ahorita mi compañero Miguel Ángel Ramírez va a explicar los criterios de los indicadores KPI. Buenas noches. Los indicadores claves de desempeño KPI deben contar con unos criterios básicos y concisos que nos permitan analizar el rendimiento y la evolución de cualquier aspecto variable que se desarrolle dentro o fuera de un proyecto. Inicialmente pues son 5 criterios básicos. El primer criterio es que el indicador debe ser específico. Esto nos da a entender que el objetivo que se va a medir debe ser concreto, que no sea extenso, debido a que no se preste a malinterpretaciones de que es un objetivo múltiple o difuso. El segundo criterio es que el indicador sea medible. Esto quiere decir que pueda cuantificarse objetivamente. Un ejemplo de esto es la cantidad, el indicador de la cantidad de un producto distribuido en un lugar en un cierto periodo de tiempo. El tercer criterio es que debe ser alcanzable. Con esto pues se plantea que los objetivos sean realistas de acuerdo con las posibilidades y con los recursos propuestos que tenga el proyecto. A la vez debe tener sentido y que ofrezcan pues información valiosa para el proyecto. El cuarto criterio es que debe ser relevante. Esto quiere decir pues que dé información indispensable para un diagnóstico y evolución de los procesos en el proyecto. Y pues por último, el indicador debe ser establecido en un periodo de tiempo limitado, pues que permita así pues, dar una ejecución al proyecto en sí mismo y dar un análisis de los posibles resultados que se pueden obtener a un corto y mediano plazo. Mi compañero David Toapanta va a explicar la clasificación de los KPI. Bueno, este tipo de clasificación se divide en sectores. El primer tipo de clasificación son KPIs en ventas. Se relacionan con la venta y facturación de un bien en el mercado. Eh, este tipo de estas ventas tienen múltiples tipos de KPIs. Algunos de ellos son los objetivos de venta, que buscan analizar si se cumplen o no los objetivos propuestos, el ratio de clientes nuevos
que se refiere al número total de visitas en una tienda física relacionado con el número total de clientes que compraron. El grado de satisfacción del cliente, que se refiere a si se realizó un proceso de fidelización y retención del cliente. Y en el caso del volumen de devoluciones se refiere a un análisis de las quejas y reclamos que impactan económicamente las ventas. El siguiente caso es KPIs Retails, que se enfocan en la optimización de ventas y la reducción de costos de los productos. El primero es el total de ventas, que es un elemento crucial para medir la rentabilidad del proyecto. El segundo es la tasa de conversión, que se refiere al cálculo entre el número total de ventas y el número total de visitantes. En el caso de los tickets promedios, se refiere al costo medio, el gasto medio de los clientes. Esto nos ayuda a definir si eh, si nuestro público objetivo está siendo impactado o no. En el caso de la rotación de inventario, se refiere a la cantidad de veces que se agotó un producto a lo largo del año. El siguiente son KPIs financieros. Son utilizados en la expansión y el aumento de beneficios y optimización de activos. El primero es el margen de utilidad, el margen neto de utilidad, que mide el rendimiento de los ingresos operacionales y se calcula según una relación entre la utilidad neta y las ventas totales. Eh, por otro lado, la rentabilidad de la inversión busca definir eh, los ingresos de la inversión con respecto a los costos de la inversión. Y finalmente, el ciclo de conversión efectivo, que se refiere al tiempo necesario para que el total invertido sea devuelto a la empresa en forma de ingresos. El siguiente son KPIs de marketing y redes sociales. Algunos de estos KPIs son el número de visitas de la web, el número de leads o clientes potenciales generadores procedentes de una red social y el ratio de crecimiento de los leads o clientes potenciales. El último es el KPI de logística y producción. Se utiliza para medir el rendimiento de una empresa y ejecutar acciones de mejora continua en los procesos de fabricación. Algunos de estos son entregas perfectamente recibidas, capacidad de producción utilizada y costos de unidad de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que pueden haber bastantes ítems, como por ejemplo en este caso el ítem de eh, el abastecimiento, y ese ítem de abastecimiento puede abarcar múltiples tipos de KPIs. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, el último tema es KPIs más utilizados en proyectos, que lo va a exponer mi compañero Miguel Ángel Ramírez. Bueno, en el enfoque empresarial y en puesta en marcha de los proyectos, pues destacan los indicadores KPI que permiten conocer aspectos de operación y pues que al mismo tiempo nos brindan información pues, para analizar el desempeño de un proceso en diferentes periodos de tiempo. Pues, con esto podemos claro si las medidas que se tomaron inicialmente pues están funcionando o por el contrario pues debemos replantearlas para lograr el objetivo propuesto. Entonces pues los, utilizar los KPI informativos que pues están en información para permitir una toma de decisiones adecuada. Eh, en torno que No, pues les toca para la ya. La Miguel, espere, párala ya. déjela que inicie y si algo recortamos el video. Dígalo que ¿Cómo sí. se? ¿Seguir? Es Miguel Ángel.
Sí, y cortamos el video. Dele, KPI más utilizados en proyectos. ¿En el de KPI más utilizados? Sí, Bueno, en los KPIs más utilizados, en los proyectos, pues, se da un enfoque empresarial y en la puesta en marcha de los proyectos, pues destacan los KPIs que permiten conocer aspectos de operación y que al mismo tiempo nos brindan información relevante para analizar el desempeño de un proceso en diferentes etapas. Con esto, pues, podemos determinar las medidas tomadas inicialmente funcionaron. Si por el contrario, pues deben replantear para lograr el objetivo propuesto. Miguel, es que se escucha cortado. Entre ellos, entre los más utilizados, tenemos el KPI informativo. Este KPI pues, se centra en reunir información relevante en torno a la toma de decisiones en torno al proyecto. Miguel, es que se escucha intercortado. No sé si iniciarlo otra vez, no sé si mejor hacerlo por llamada. O sea, lo meto, lo llamo y, aló, ¿Aló? sí, ¿Me oyen bien? pero es que se escucha entrecortado en algunos pedazos. Ya. ¿Ya me oyen mejor? Sí. ¿Ya oyen mejor? Bueno, en el enfoque empresarial y la puesta en marcha de los proyectos, pues destacan los indicadores KPI que permiten conocer aspectos de operación y que al mismo tiempo dan información relevante para analizar el desempeño de un proceso en diferentes periodos de tiempo. Cuando tenemos claro si las medidas que se tomaron inicialmente están funcionando o por el contrario se deben replantear y para lograr el objetivo propuesto. Entre los KPIs más utilizados en proyectos tenemos el KPI informativo. Este KPI pues, se centra en reunir información relevante que permita una toma de decisiones adecuada al entorno en el que se va a realizar el proyecto. Este KPI proporciona datos históricos y actuales que ayudan a las bases del proyecto. Como podemos ver en los ejemplos, tenemos el comportamiento de mercado y los antecedentes de anteriores. El KPI diagnóstico, el retrospectivo, se basa en información que tiene directamente el proceso y se concentra en analizar la evolución que ha tenido este proceso desde su puesta en marcha. Un ejemplo de estos indicadores de incurridos, los de cantidad facturada, cantidad entregada, número de horas gastadas, cantidad de clientes atendidos. El KPI diagnóstico es aquel que nos permite comparar la situación real de una variable del proceso con la planificación hecha de la misma variable en las estimaciones iniciales del proyecto con el fin de detectar desviaciones. Un ejemplo de esto son los indicadores de variación de costos, indicadores de retrasos cronogramas y en los porcentajes de puesta en marcha. Los KPI relativos a recursos humanos, este indicador pues trata todo lo relacionado a lo que sea con las personas que forman parte del proyecto. Entre ellos tenemos el perfil, las actitudes, los conocimientos y las cantidades de personas que hacen parte del proyecto. En el KPI predictivo nos permite estimar el tramo final de un proyecto, la situación actual y la evolución que éste ha tenido a lo largo de la puesta en marcha y mismo anticipar posibles problemas. Ejemplo de esto es los indicadores de fecha final y de costos de finalización. El KPI de comunicaciones es el cual establece en los cuales todos los como externamente a los canales de promoción o publicidad una vez lanzado el proyecto ya al mercado. Aquí también entre los más importantes está el KPI financiero, pues ese ya lo explicó mi compañero David anteriormente. Si quiere, Miguel, repita el de KPI comunicaciones que no escucho bien. Miguel. Bueno, el KPI comunicaciones es el cual se establece medios o canales internos que tendrán los participantes proyecto
para relacionarse entre todas sus partes o canales externos como promocionar o publicitar el proyecto una vez se haya lanzado al mercado. Bueno, y ya por último, las referencias utilizadas en el trabajo. Ya por último tenemos las referencias. Muchísimas gracias. Espero el tema haya sido del agrado, profe, y se haya hecho Muchísimas gracias. entender. Hasta luego.